hacer la presentación del estudio de las leyes de la termodinámica. En este ejercicio participan nuestro compañero José Ramiro Torres desde la ciudad de Yopal, Casanare, nuestro compañero Adolfo León Mena Lozano desde la ciudad de Cali Valle, y quien les habla, Luis Alberto Suárez Hurtado desde la ciudad de Neiva, Huila. Todos estudiantes de la maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad de Externado, promoción sexta, y es un trabajo presentado por Raúl Trujillo Cabezas en la materia de Fundamentos de Teoría del Caos y Geometría Fractal. La ley de la termodinámica tiene como objeto principal lograr la comprensión y análisis de un tema de física, que en este caso pues es la termodinámica, y en un segundo plano encontrar la similitud de la aplicación de este efecto de la física mediante el desarrollo, la construcción y la prueba de un experimento simple, realizable pues en un apartamento con elementos cotidianos de la casa que permiten estudiar y entender y relacionarlo con el desarrollo de las organizaciones y la competitividad. Sabe que tenemos 4 leyes de la termodinámica. La ley cero, que es la que establece que si un cuerpo A se encuentra en la misma temperatura que un cuerpo B y este tiene la misma temperatura que un cuerpo C, entonces el cuerpo A tendrá la misma temperatura que el cuerpo C, por lo que estaremos seguros de que tanto el cuerpo A como el B y el C estarán los tres en equilibrio térmico, es decir, que los cuerpos A, B y C tendrán una igual temperatura. O sea, se define la ley del equilibrio térmico, que dice que si dos cuerpos o más se encuentran a diferentes temperaturas y son opuestos, son puestos en contacto, pasado cierto tiempo alcanzarán la misma temperatura, por lo que estarán térmicamente equilibrados. Eso lo vamos a mirar ahora que nos muestre nuestro compañero Adolfo León el ejercicio, y ahí podemos corroborar esta teoría. Esta ley de la termodinámica ha sido utilizada en dispositivos como el termómetro, que es para medir la temperatura. A pesar de que el termómetro pues, es primitivamente usado desde la época de Galileo, esta ley fue enunciada mucho después por James Clerk Maxwell y formulada en una ley posteriormente por Ralph Fowler. La ley cero pues tiene como aplicación el termómetro, es utilizada ampliamente para obtener información de los valores numéricos altos o bajos en la temperatura de un objeto. Gracias a ello podemos darnos cuenta cómo se encuentra la temperatura ambiente, la temperatura de una persona que exceda de lo normal. Tenemos la ley primera de la termodinámica, establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que la energía se conserva. Entonces esta ley expresa que cuando un sistema es sometido a un ciclo térmico, el calor cedido por el sistema será igual al trabajo recibido por el mismo y viceversa. Tenemos la ley segunda de la termodinámica, tanto la ley cero de la termodinámica como la ley segunda, la ley primera de la termodinámica son muy generales y aunque absolutamente ciertas y exactas, no explican muchas realidades que se observan siempre. Tales realidades están contenidas en la segunda ley de la termodinámica, una ley hecha sin violar los dos anteriores. De la segunda ley se deriva que en un proceso natural el calor se transfiere siempre de un cuerpo con mayor temperatura a otro con menor temperatura y nunca al contrario. Si queremos realizar lo contrario sería mediante un proceso artificial con la intervención de un trabajo. La ley tercera de la termodinámica establece que es imposible conseguir cero absoluto de la temperatura. 0 grados Kelvin, cuyo valor es igual a menos 273 raya 15 grados, alcanzar el cero absoluto de la temperatura también sería una violación de la ley segunda de la termodinámica, puesto que esta expresa que en toda máquina térmica cíclica de calor durante el proceso siempre tiene lugar pérdida de energía calorífica, afectando así su eficiencia, lo cual nunca podría llegar al 100% de su efectividad. Esa fundamentalmente es como la parte teórica de este ejercicio que estamos presentando, y ya pues estaría nuestro compañero Adolfo León quien está haciendo la parte ya demostrativa, quien ha conseguido todos los elementos necesarios para demostrar estas leyes y que nos permiten de una manera más concreta demostrar la relación efectiva entre la termodinámica, las organizaciones y la competitividad de las empresas. Entonces le damos paso a nuestro compañero Adolfo León para que continúe con este ejercicio que hoy estamos realizando. Muchas gracias. Buenos días, comunidad internacional. Soy Adolfo León Mena Lozano, estudiante de la maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad Externada de Colombia, y voy a explicarles cómo las leyes de la termodinámica impactan y tienen estrecha relación con lo que pasa en una organización. Estamos en directo desde el Centro de Investigaciones en la ciudad de Tuluá, y voy a ilustrarlos con los materiales que emplearé
para hacer el experimento. En primer lugar, tenemos un vaso de precipitado de 200 mililitros, un termómetro para medir temperatura hasta de 200 grados, cubos de hielo previamente colorados, y a continuación empezaré ingresando un cubo de hielo al agua que está a 10 grados de temperatura. Vemos cómo a los pocos segundos se pudieron ver los primeros rastros de colorante, pero recién al minuto y medio se observan líneas de colorante en forma de flujo laminar descendiendo por un costado del vaso y el agua comienza a tomar color. Después de 24 minutos vimos que la temperatura final arrojó un resultado de 12 grados y medio, ya que la temperatura ambiente era de 25 grados centígrados. Aquí ya podemos establecer una relación con la ley cero de la termodinámica. Cuando el agua establece contacto con el hielo, es otro sistema, ambos intentan llegar a un equilibrio termodinámico. A su vez, estos dos sistemas buscan el equilibrio termodinámico con un tercer sistema, en este caso el aire, por lo que en algún momento los tres sistemas alcanzarán ese equilibrio. Aquí también aparece la segunda ley de la termodinámica, donde el agua le transfiere calor al hielo, haciendo que la temperatura de este aumente y provocando el cambio de estado. Luego de 5 minutos se vio bastante colorante en el fondo del vaso y el agua un poco más roja. Luego de 5 minutos se vio bastante colorante en el fondo del vaso y el agua un poco más roja. Pero al final de esta primera etapa, a los 24 minutos, se vio que el agua había cambiado de color y la mayor parte del colorante se encontraba en el fondo. Continuando con el experimento, tenemos en el vaso de precipitado un agua tibia con una temperatura de 28 grados centígrados, a los que vamos a realizarle los mismos procedimientos del caso anterior. Introducimos los cubos de hielo notamos que el colorante empezó a bajar instantáneamente, pero esta vez en forma de flujo turbulento. Llegó hasta el fondo del vaso y comenzó a difundirse por los laterales. Al minuto de haber iniciado esta segunda parte del experimento, vemos que ya todo el vaso estaba completamente rojo y se pudo ver el colorante bajando velozmente por la diferencia de temperaturas. En este caso, el hielo solo tardó unos pocos minutos en fundirse con el agua. Bueno, la última parte del experimento, y también la más gráfica, ya que el intercambio de calor fue más brusco. Hicimos lo mismo, un agua con temperatura de 100 grados centígrados, agregamos los cubos de hielo con el colorante, y
podemos notar que con el intercambio de calor, como fue más brusco, el colorante descendió en forma de flujo turbulento por el costado del vaso y se difundió mucho más rápidamente que en los casos anteriores. El agua se había llevado a punto de hervor a 100 grados centígrados, pero hay que tener en cuenta que al trasvasar el contenido y mientras se está realizando el experimento, el agua pierde más calor que en el paso 1 o en el paso 2. Por esto la diferencia de temperatura es mayor entre la temperatura inicial y la final. El hielo terminó de disolverse a los 50 segundos de iniciada la prueba y el colorante quedó difundido uniformemente en todo el vaso. Desde la región del Llano, en la hermosa ciudad de Yopal, queremos explicarle los principios de la termodinámica aplicados a la competitividad regional, bajo dos conceptos: el concepto del clúster y el valor compartido, ambos ellos como un puente de transferencia de riqueza a la sociedad. La ley cero o la ley del equilibrio termodinámico. En el escenario de la competitividad es como el equilibrio económico. Quiere decir esto, que si el clúster de la ganadería está en armonía con el clúster de la producción agrícola y este a su vez tiene equilibrio económico con el clúster del agua, quiere decir que el clúster del agua también está en equilibrio económico con el clúster de la ganadería. Eso nos permite generar consenso entre los diferentes actores, credibilidad y confianza entre los grandes y los pequeños productores. La primera ley es la ley de la conservación de la energía. Ese círculo virtuoso que se genera entre los tres clústeres conlleva a una armonía económica. Quiere decir esto que los clústeres se consolidan verdaderamente como clúster económicamente sustentables. Eso conlleva a que exista sostenibilidad transgeneracional, que surjan nuevos negocios innovadores y que haya una distribución equitativa de los recursos y capacidades. Y además surge el concepto de asociatividad entre los diferentes actores. La ley 2 de la termodinámica explica el principio de la dirección de las transformaciones energéticas. Quiere decir esto que si un cuerpo de más alta temperatura le transfiere energía calórica a un cuerpo de más baja temperatura, eso produce un trabajo, pero no toda la energía se gasta produciendo este trabajo. Hay una que queda por ahí generando el desorden, y es aquí donde surge el concepto de la entropía o el concepto del desorden del sistema. En el escenario de la competitividad, si un clúster más poderoso le transfiere recursos y capacidades a un clúster menos poderoso, surge o existe una sinergia. Y aquí es donde surge el concepto del valor compartido. ¿Por qué? Porque los productores o pequeños productores van a mejorar sus ingresos y las compañías operan más eficientemente, ya sea por disminución de sus costos o apertura de nuevos mercados. Pero no todos los actores alcanzan este circuito económico. Hay algunos que quedan por fuera y no reciben esas bondades. Ahí es donde nos genera el desorden o existe la ley de la termodinámica, el concepto de la entropía. No todos alcanzan las mismas bondades económicas. La ley 3 de la termodinámica dice que es imposible alcanzar una temperatura igual a cero. Cada vez que se aproximan a cero, la entropía aumenta. Si lo llevamos al escenario de la competitividad, es imposible alcanzar el 100% de la inclusión económica, porque la entropía siempre tiende a aumentar. O sea, el sistema, por haber actores que no alcanzan a recibir las bondades o los beneficios, se genera un desorden. Y aquí, para poder restituir nuevamente el orden original, hay que hacerle un trabajo al sistema. Y surge el concepto de la equidad. Volver a trabajar sobre ese sistema para generar una equidad entre los diferentes actores. Espero que con esta explicación
de los principios de la termodinámica, en concordancia con los conceptos de clúster y valor compartido, sirvan para mejorar las cadenas productivas y el desarrollo regional a través de estos dos conceptos. Espero que con esta explicación también haya contribuido a generar el capital social que en tanto necesita el desarrollo regional. Muchas gracias.